Buen día, felices Pascuas para todos. Recién, gracias al Señor, hemos podido celebrar una vez más la Cena del Señor, un tiempo de adoración, de recordación y celebración para el pueblo cristiano. Es un día para nosotros también especial porque Él vive, nosotros también viviremos y creemos en un Dios que está vivo. Y en su grande amor también nos ha dejado una carta de amor para cada uno de nosotros. Y es la palabra de Dios. Allí vos y yo vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida y nos prepara para la vida presente y para la que vendrá. ¿Sí? Recién Alberto terminaba orando. Creemos que hemos celebrado la cena, ¿sí?, del Señor, recordándole, pero hasta que Él venga. Él promete venir por cada uno de sus hijos y esa es la esperanza que tenemos y la esperanza que queremos compartir. Vos ya tenés esa esperanza, usted ya tiene esa esperanza. Quiera Dios que en este día pueda abrazarse por medio de la fe con la persona de Cristo, como hemos escuchado en el mensaje de la cena del Señor, y recibirle como Salvador. En estos días queríamos enfocarnos en un libro en la Biblia, ¿sí? Y hace 2 domingos hemos comenzado con la ayuda del Señor con el estudio de la epístola de Santiago. ¿Sí? Alberto nos daba toda una introducción al libro. Pablo nos hacía mención en cuanto a la condición de siervo, la humildad, como una persona que en algún momento llegó a pensar, ¿no?, que las cosas de Cristo eran una locura. Cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida da un giro completamente, ¿sí? Y se convierte en un fiel seguidor y siervo de Jesucristo. Y qué bueno que pueda ser ese también el desafío, ¿no?, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, que puede hacer también una realidad en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos para poder compartir desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Acá, en esta partecita de la carta, se va a enfocar en cuanto a las pruebas. Pero antes de leer, quería que juntos pudiéramos tener una panorámica al momento de acercarme a estudiar la epístola de Santiago, para ver cuál es la idea general de la carta, ¿sí?, que nos permita visualizar de una manera práctica cuál es la idea de la epístola de Santiago. Tenemos ahí una ayudita visual, ¿sí? Un bosquejo de Santiago, un posible bosquejo de Santiago es que el cristiano tiene una posición confiada. Y esa posición confiada es lo que un cristiano tiene. Y ya nomás en el capítulo 1 usted va a ver que el cristiano puede descansar en el propósito de Dios. En el capítulo 1 usted va a poder ver que es lo que el cristiano tiene. Puede descansar en la bondad de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es siempre fiel. Lo que un cristiano tiene y es la palabra bendita y eterna de Dios. Y eso nomás ya lo puede encontrar en el capítulo 1. Una posición confiada, pero también un servicio compasivo, y es lo que un cristiano hace. Y lo que un cristiano hace va a verse reflejado en la persona de Cristo. Un servicio compasivo, movido por la necesidad de las personas. Un vocabulario cuidadoso, y es lo que un cristiano dice. Y esto es tan importante que en la carta Santiago le dedica bastante tiempo al tema de la manera en que nos comunicamos, cómo decimos las cosas. A veces solemos separar nuestro vocabulario en buenas y malas palabras, y dentro de las buenas palabras lo que nosotros consideramos aceptable. Pero a un niño, a una niña, diciéndole tonto, tal vez algo aceptado por todos, podemos hacer un daño terrible en la persona de ella. Por eso nos insta a que nuestra manera de hablar tiene que ser para animar, para alentar, para corregir, para enseñar, para consolar. De tantas maneras positivas podemos utilizar nuestra manera de hablar, que por eso que Santiago va a decir un vocabulario cuidadoso, lo que el cristiano va a decir, su manera de hablar. Una sumisión contrita, lo que un cristiano siente.
y cómo debe enfrentar las dificultades en la vida. Y también un compartir compasivo, lo que un cristiano ofrece. Y lo que un cristiano tiene para compartir es Cristo. Es lo más precioso que tenemos para compartir. Santiago escribe y da una idea, ¿sí?, global, desde una enseñanza práctica, qué cosas como cristianos no debemos perder de vista. No ahonda en conceptos teológicos, tal vez como han escrito del apóstol Pablo, pero sí se enfoca desde una manera práctica la vida cristiana. Y es lo que usted y yo también necesitamos hoy día. Vivimos en tiempos adversos, pero queremos saber cómo continuar, cómo seguir. Influencias de la Escritura al momento en que Santiago escribe, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ¿sí? Ahí me salté algo que esto es importante, ¿no? Como que si Santiago nos dijera, queridos hermanos, ustedes tienen lo que el mundo no tiene y lo que el mundo necesita. Lo que el mundo no tiene y lo que el mundo necesita es Cristo. ¿Sí? Influencias principales sobre la epístola de Santiago. Por un lado, las enseñanzas mismas que el Señor Jesucristo nos dio cuando estuvo en este mundo. ¿Sí? Y ahí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, usted se va a encontrar con la enseñanza que todos conocemos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. ¿Sí? Y allí el Señor va a establecer cualidades internas, cómo debe ser y cómo debe vivir un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, entre tantas, en algunas de ellas podemos encontrar bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Más adelante encontramos, ahora que ustedes ya son salvos, tener como vuestro fruto la santificación de vuestras almas. Y dice que tenemos que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Claro, al Señor le veremos en el cielo. Pero en la medida en que nosotros le demos más lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, en la medida en que nosotros le demos cabida al consejo de la palabra de Dios en nosotros, va a haber más de Dios en nosotros que de nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que buscar la santidad. Y Él promete, verán a Dios obrar en sus vidas y en su diario andar. Te animo, ¿Cuánto hace que por ahí no disfrutás de esta experiencia, de verlo a Dios obrando en tu vida? Hoy puede ser un nuevo comienzo. Y el Señor nos da la confesión para acercarnos a Él. Qué lindo, ¿no? Un domingo de resurrección, un domingo de celebración. También podamos celebrar un nuevo encuentro con el Señor. No solamente las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino también el libro de Proverbios, los primeros 9 capítulos. Es decir, que al momento de abordar el libro de Santiago, sería bueno que en casa podamos leer por lo menos Mateo capítulo 5 y 7, que son esas enseñanzas del Sermón de la Montaña del Señor Jesucristo, y los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, donde nos llama a la comunidad cristiana a vivir con sabiduría, amando a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Un libro práctico, con lo cual, luego de leer Santiago, si vemos la próxima, frente a las afirmaciones del libro, ¿sí?, nos va a quedar solamente la decisión de poner o no en práctica lo que él nos está enseñando. ¿Sí? Es muy práctico y muy directo Santiago en la manera de escribir. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué decisión tomo? ¿Qué camino voy a seguir? Dios quiera que podamos seguir el consejo bíblico para poder disfrutar de sus bendiciones y ser de bendición también donde el Señor nos ha puesto. ¿Sí? Hay una realidad, cualquiera, en la próxima nos va a decir que cualquiera puede decir que es cristiano. Hoy mucho puede levantar diciéndose que es cristiano, pero Santiago dice, la mejor evidencia de la fe genuina, de una fe que está viva, se manifiesta por la manera de vivir. Y al menos pone 4 evidencias. ¿Sí? Si ahí la vemos, la que sigue, 4 evidencias que Santiago va a identificar. La primera es perseverar en el sufrimiento con gozo. Hermanos, ya lo vamos a leer ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. El verso 2. Servir espontáneamente como resultado de su fe. Hablar sabiamente, lo que recién estábamos compartiendo, y también mostrar buen sentido al relacionarnos con los demás. ¿Sí? Ahí están los textos y una otra división de cómo usted puede acercarse al libro de Santiago. Fíjese que siempre el enfoque es desde una vida cristiana, una fe práctica, una fe que se va a evidenciar por las obras, por la manera de vivir. ¿Sí? Así es que llegamos entonces a lo que es las pruebas en el libro de Santiago, la próxima. ¿Sí? Entonces ahí tenemos capítulo 1 y ahora sí, leemos verso 2 en adelante. Si usted tiene la Biblia en casa, abra ahí en el libro de Santiago y leamos juntos desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después, vuelva a leer ese texto en casa. Y a medida que vaya leyendo, intente identificar personas en ese relato. Intente identificar personas. Y usted se va a dar cuenta de lo siguiente, que usted va a encontrar aquel que es probado, el que es falto de sabiduría, el que duda, el que es de doble ánimo, el de humilde condición, el rico, el que soporta la tentación. Personas con diversas cualidades, defectos, debilidades. Personas. Con lo cual, de una manera acabada, ¿sí?, mirando hacia el cuadro, podemos decir lo siguiente: Dios está en una misión de salvar al que está perdido. Pero una vez que lo alcanzó con su salvación, no lo quiere dejar así como está, sino que quiere moldear el carácter de Jesús en la vida de cada uno de sus hijos. La misión de salvar al perdido. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 1:6 nos dice que Dios ha comenzado una buena obra y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un libro que escribió nuestro querido hermano Luis Palau. Y si puede, léalo. Dice: no te dejaré hasta que seas perfecto. Y toma el ejemplo de la vida de Pedro, ¿sí?, como aún con todas sus debilidades, él permite que el Señor haga una obra maravillosa en su vida, de modo tal de ser una persona totalmente influyente y de tanta bendición para todo el pueblo cristiano. No te dejaré hasta que seas perfecto. Dios en una misión de salvar al perdido, pero no solamente salvarlo, sino de poder moldear el carácter de Jesucristo en su vida. Y esto es todo un desafío para nosotros, pero por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Podremos vivir de victoria en victoria. La necesidad de las pruebas, ¿sí? La necesidad de las pruebas vemos ahí en estos dos versículos del capítulo 1. Y la identidad como cristiano no debemos perderla ni diluirla en medio de nuestras dificultades. Por lejos dice que produce gozo, paciencia y perfeccionamiento en la vida. Lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, ¿sí? Y es
tened ánimo, tened gozo. El tiempo de prueba es un tiempo para considerar, es un tiempo para evaluar. Mire, le voy a leer lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, tal vez usted ya se lo acuerda de memoria, y si no, permítame que se lo quiero leer. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día de la adversidad, considera, y ahí está diciendo considerar, evaluar. Entonces, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas que vienen a nuestras vidas, que Dios las permite, nosotros debemos evaluar. ¿Qué cosa? Fíjese, ¿no? Lo que debemos evaluar es la forma en que vivimos en medio de las dificultades, en medio de la prueba. ¿Sí? Entonces, el cristiano ha de estar gozoso en medio de las pruebas. Hermano, tened por sumo gozo. Ahora, hay una realidad. La reacción natural, la reacción humana en medio de la adversidad y la prueba, ¿cuál es? Gracias por esta prueba. Y a veces, yo te tengo que ser sincero, no me sale así. Naturalmente, la primera reacción es la de rebelarnos. Estamos diseñados así, enseguida no nos gusta pasar por pruebas, no nos gusta pasar por dificultades. Y a veces pensamos que es injusto lo que nos toca vivir o es injusto lo que los demás nos hacen a nosotros. Tenemos una mirada sobre nuestro propio ombligo. Somos así. A veces, en medio de la adversidad, podemos desalentarnos o ceder frente a la presión. Nos desanimamos, nos deprimimos, nos amargamos en medio de la adversidad. ¿Siendo creyente? Sí, siendo creyente. Otra reacción natural es que podemos murmurar y aún quejarnos en medio de las dificultades. Y permítame decirte, o permítame decirle que cuando uno se queja, levantando el dedo, la queja es directamente contra Dios. Y también otra reacción normal es la autocompasión. No pienso en nadie más, sino en mí mismo. ¿Sí? Entonces Santiago dice, lejos de actuar naturalmente como cristianos, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido derramado el amor de Cristo en sus corazones y teniendo el Espíritu Santo, que no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hermano, en medio de la adversidad, regocíjense. Las pruebas no son enemigos, sino que son amigos que Dios permite en la vida para que nos ayuden a moldear el carácter de Cristo. Por eso es que en medio de las pruebas podemos estar seguros del propósito, de la bondad y de lo que Dios nos enseña en su palabra para nuestro bien. ¿Es fácil? Claro que no es fácil, pero Dios nos ha dado todas las herramientas para poderlo vivir. ¿Sí? Dos conceptos en el capítulo 1, porque a veces aparecen estas palabritas cambiadas y uno dice, a ver, ¿cómo es la mano? Si en la tentación, a mí me dice por un lado que tengo que disparar cuando viene la tentación, tengo que correr, tengo que huir. Pero acá me está diciendo que bienaventurado el que resiste, el que soporta la tentación, y eso me da otra idea. Entonces es bueno tener claro estos dos conceptos que aparecen en el capítulo 1 del libro de Santiago. Y uno es peirasmos, que es probar para bien, y otro es peirazo, que es inducir al mal. Entonces lo va a ver que se usan de manera indistinta, pero es bueno que podamos nosotros visualizar para poder contextualizar lo que Santiago está diciendo. ¿Sí? Entonces, peirasmos, ¿sí? El significado es probar para bien, con lo cual entonces ya usted le va dando una idea que las pruebas, ¿quién es quien la permite? ¿Sí? Dios es bueno, nadie más. Entonces, es probar para bien. Se la usa justamente para prueba en estos 3 versículos que vemos ahí de Santiago capítulo 1. ¿Sí? ¿Vieron recién cuando leíamos, bienaventurado el varón que soporta la tentación? Está hablando de este concepto de peirasmos.
¿sí? Y es la mirada puesta en las adversidades exteriores que vienen a nuestra vida y aún nuestra propia salud, y es lo que Dios permite en nosotros para bien. La idea no es la de seducir al pecado, sino la de fortalecer, la de purificar. ¿Sí? Y el otro concepto que es peirazo, ¿sí? El significado, la idea es inducir al mal. Y eso sí, nosotros ya estamos familiarizados cuando vemos la palabra tentación. ¿Sí? Y ahí se la utiliza en el versículo 13 y 14, y la mirada está puesta en el impulso hacia hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en definitiva, hay una responsabilidad personal porque es lo que yo permito. Ya no es lo que el Señor permite a nosotros, sino es lo que yo me permito dejar que influya en mi vida de manera tal que se traduzca en acciones que me separen de Dios. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿qué es lo que produce la prueba en la vida del creyente? ¿Sí? Y ahí tenemos esta palabrita que aparece, que es upomone, paciencia, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la capacidad de poder soportar bajo presión en medio de las dificultades. Fíjese cómo dice ahí, ¿no? Dice, es la cualidad de hacer capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. No solamente poder soportar en medio del dolor, sino, dice, conquistar y vencer. Hay una actitud que es mucho más activa de parte del cristiano en medio de la adversidad. Mire, un ejemplo. Y ahí yo le invito a que pueda abrir en casa el libro de Hechos capítulo 20. Vayamos juntos a Hechos capítulo 20 si quiere. Lo puede leer de la Biblia y si no también para facilitarle, acá se lo ponemos también en la pantalla. ¿Sí? Hechos capítulo 20, versículo 18. Entonces queremos ver un ejemplo de un creyente, el apóstol Pablo, en medio de la adversidad, con este concepto de que la prueba produce paciencia. ¿Sí? Y este concepto nos habla de la capacidad no solamente de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y ser un vencedor. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo lo siguiente, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese, ¿no? Muchas lágrimas y pruebas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, ese pero, lo que veníamos diciendo recién lo hace así chiquitito. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Ve la palabrita ahí? Quiero terminar la carrera con gozo, decía Pablo. Más allá de las adversidades, quiero terminar bien. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, era todo lo que él quería y lo que anhelaba en su vida. No hacía caso de las adversidades, con tal de terminar la carrera con gozo. ¿Y cuál es nuestra actitud en medio de la carrera? Si hoy nos toca la adversidad, ¿qué actitud estoy teniendo? Sean los días de los lindos, sean los días de los difíciles, la actitud del cristiano es que tiene que estar gozoso. Y si alguno está triste, haga oración. Es el consejo de la Biblia.
venga a Dios y Él le consolará porque es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito Señor. Segunda Timoteo 4, 5 al 7 dice lo siguiente: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le está diciendo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Le quedaba ya poco tiempo de vida y Pablo lo sabía. El tiempo de mi partida, dice, ya está cercano, ya me voy con el Señor. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La capacidad de soportar en medio de la aflicción, la paciencia, pero no solamente esa capacidad de soportar, sino también de conquistarla y poder ser un vencedor. Quiere a Dios que en nuestra vida podamos permitirle obrar de tal manera que las palabras de Pablo también puedan ser las nuestras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo y he guardado la fe. Hoy vivimos en un tiempo de adversidad, donde no sabemos cómo continuar, donde ya el solo hecho de pensar de no encontrarme con mis afectos de la manera que tal vez lo venía haciendo ahora y cómo tanto nos ha costado el año pasado. Tal vez en este tiempo de adversidad te ha tocado despedirte de seres queridos. Y el dolor que todo esto conlleva, ¿no? Pero qué bueno es que frente a la adversidad, Dios nos anima y nos alienta y nos dice que estemos confiados en que Él tiene un propósito en medio de la prueba y es para nuestro bien. Y nos ha dejado ejemplo como el apóstol Pablo, ¿sí? No solamente lo que produce la prueba de nuestra fe, esa paciencia capaz de soportar, sino también de poder conquistar. Quiera Dios que podamos ser de esa clase de personas, ¿sí? Sabiendo de que Él tiene un especial cuidado de cada uno de nosotros. Y vamos a terminar este tiempo con dos textos, ¿sí?, que encontramos en la palabra de Dios. Uno está en el Salmo 92 y el otro en Romanos 8:28. Y con la ayuda del Señor, el domingo próximo continuaremos desde donde dejamos. Bienaventurado el varón a quien tú, Jaque, corriges y en tu ley le instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Los días de aflicción vienen, pero Dios nos da el descanso. Y previo a la aflicción nos da la instrucción para poder vivir en medio de la adversidad y poder soportar. Y por último, Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que podamos levantar nuestra mirada, ¿sí?, y poder notar de que Dios está con nosotros y Él no nos abandona. Vamos a orar y luego le doy un anuncio para tener en cuenta. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra que es tan clara. Y Señor, gracias porque si queremos vivir la vida cristiana, este libro es un libro tan práctico, Señor, pero a la vez profundo. Y que ante los escritos que tú has guiado por medio del Espíritu Santo a Santiago, Señor, a llevarlo escrito de una manera tan práctica, Señor, que podamos decidir para bien. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en medio de la adversidad a poder descansar de que tú tienes un propósito, aunque no entendamos. Y, Señor, pedirte para que por medio de tu Espíritu Santo podamos salir fortalecidos de la adversidad en la que nos encontremos. Señor, te damos gracias por todo. Gracias por el ejemplo de Pablo. Señor, gracias por esa fe que conquista, no solamente soporta la adversidad, sino que conquista y puede terminar bien la carrera y con gozo, porque tú le has ayudado a continuar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te damos muchas gracias y rogamos tu bendición sobre cada hogar representado aquí y también de los que están del otro lado de la pantalla, para que tu bendición, la bendición del cielo que enriquece y no añade tristeza con ella, sea en cada uno de nosotros.
Te alabamos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.